Mira cómo se embufó. Mira qué belleza. Mira qué lindo. Cómo se está exhibiendo, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué espectáculo! Bueno, vamos a ver el lugar donde le fue enterrada la señora Ana Ger, como te había comentado, que ella es el alma del jardín botánico. Mira, acá está el rosedal. Ah, el Está rosedal. muy lindo, sí. Esto también fue proyectado por la Ana Ger. Príncipes negros. Le llamamos la rosa esta más de color rojo, más vivo. Y la glorieta viene marcando el centro del rosedal, con 4 caminos en cruz. No le cansa caminar por la grava. Mira. No me diga que esta es la tumba. Sí. Esta es la tumba. Esta es la tumba de Ana Ger. Y los restos mortales de ella están ahí, Acá le dejaron. ahí abajo. Acá. Señores, Ana de Fiebre aquí descansa en el recinto de esta caverna sepulcral. Sabéis que estamos frente a la persona que ingenió la mayoría de toda esta hermosura que es el Parque Botánico de Asunción, belleza, sí. Paraguay. Un lugar sagrado, ¿verdad? Un lugar sagrado. Ojalá en una próxima visita tenga unas vallas de protección, aprovechando los pilares, pueden ser unos cordones y una placa recordatoria. Comprender que este lugar para mí es el más importante del jardín botánico. Muchos dicen que el túnel acá salía para irse hasta la iglesia Santísima Trinidad. El asiento que nos buscamos doña Hortensia y yo para despedirnos. Un tronco con un espesor de más de 1 metro de diámetro. Sí, sí. Bueno, aquí estamos caminando. Oye, gracias. Después sería... también llevaré Tengo hambre. Eso ya aprendí. Sí, viste. Algunas cosas sí. Llevaré. Y si me refiero a vos, llevaré a. Llevaré más. Ya te estás... No. Rápido. Y creo que una de las mejores formas de aprender es dialogando. Sí. Ese es el mejor método de aprender cualquier idioma. Ahora mismo cuando empiece ya que me salga de Asunción y vaya hacia el interior, viste que en el interior se habla mucho más guaraní. Todos hablan en guaraní, es un idioma. Y mucho voy a tener que hablar. Mirar, ahora tenemos el ñandú. El ñandú, avestruz. Sí. Mira qué belleza. ¿Sale? Vamos a ver si se deja. Pero hay que tener cuidado porque pican, yo creo. No, cuidado porque Mira cómo se embufó. Mira qué belleza. Mira qué lindo. Cómo se está exhibiendo, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué espectáculo! Qué hermoso su plumaje. ¿Vos sabés que nunca lo he visto? Sí, mira, Fíjate. mira que. ¡Qué belleza! Mira acá, Orlando, míralo acá. ¡Ah! Un espectáculo, ¿eh? Sí, pero tengo que ver porque son rapidísimos y te dan un picotazo. Qué hermoso. Nunca había visto así que se pusieran así, ¿eh? No, yo mira, ¿cuántas veces pasé por acá? Jamás he visto así que se... Vaya que se pintó de colores para nosotros. Mira. Mira qué lindo. Gracias, Ñandú, por el espectáculo tan lindo que nos ofreciste. A ver, yo no te voy... No. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo tranquilo, pobrecito. Bueno, voy a decirles a mis seguidores y suscriptores que estoy con doña Hortensia caminando hacia... Bueno, vamos a ver el lugar donde le fue enterrada la señora Ana Ger, como te había comentado, que ella es el alma del jardín botánico. Y
Pareciera ser como dice que ella presintiera su tempranera muerte, ¿verdad? Le había pedido a su esposo, a Carlos Fiebri, de que le enterraran allá. Y así, en el año, un 20 de mayo del año 1920, ella fallece en Argentina. Fue invitada porque era periodista y fue invitada por unas amigas en Argentina y ella fue y ahí, sorpresivamente, ahí fallece. Fue así un acontecimiento bastante fuerte para todo el país porque te puedes imaginar, de visita allá fallece. Le trajeron, dice que del puerto de allá le traían con antorchas, ya que un acompañamiento con antorchas. Y acá muy cerca, como fue su pedido, la enterraron. Ahí tienen un pequeño corazón, y nada menos que en aquel tiempo el presidente de la República le pidió a Roque Sánchez era ya un director del teatro, el padre también de lo que quedaron otra vez, sigue la familia con el arte. Bueno, Roque Sánchez le pareciera ser que todos tenían un poco así, no sé, se sentían tan, no sé si emocionados, que nadie quería darle ahí las palabras de despedida. Entonces Roque Sánchez le hace un pedido a Manuel Ortiz Guerrero. Manuel Ortiz Guerrero, uno de nuestros más grandes poetas. Y él le dedica un poema acá al enterrarle, ¿verdad? Y por eso te quiero decir un poquito, a llegar allá un poco las estrofas del poema. Okay. Sí. Y quedó todavía y la gente va a visitar el lugar. Y muy poco, lastimosamente. No conoce, no saben que existe el lugar, es posible. No, por eso te digo que en cada rincón hay una historia, pero la gente no, generalmente muy poco los estudiantes vienen un poco a rescatar lo que el historial de la casa alta, la casa baja, pero así los lugares emblemáticos creo que no sé, tampoco se le comunica, ¿verdad? Porque es tan grande el botánico, si vienen los estudiantes, vienen así específicamente para llevar un poco, conocer un poco el historial de la casa alta, la casa baja, ¿verdad? Pero no así hacer un recorrido completo, porque es grande. Después tenemos allá, en el fondo tenemos también un lugar de las plantas medicinales. Mira, acá está el rosedal. Ah, el rosedal. Está muy lindo, sí. Esto también fue proyectado por la Ana Gel, que ahora está mejor cuidado. Está muy bonito, un lugar muy especial. Creo que la entrada es por allí, ¿no? Oh. Acá, ya por todos los lados tenemos una entrada. Un rosedal. El rosedal. Y hecho por Ana Gel. Ana Gel. Ella fue la que ideó y la que ahora se está renovando, ahora le están dando vida para este lugar. Muy bonito está quedando. Hermosas rosas. A ver, parece como una glorieta, ¿no? Sí, hay Tiene tiempo que... sus banquitos. A descansar, cerca de hermosas rosas. Fíjate qué hermosas las rosas. Príncipes negros. Le llamamos a las rosas esta más de color rojo, más vivo. Yo creo que nadie conoce este lugar, o pocos vienen acá. Y la glorieta viene marcando el centro del rosedal, con 4 caminos en cruz.
La glorieta está hecha en metal, con algo de planta de enredadera. Falta que cubra un poquito más. Sí. Y tiene enredadera, no, son rosas blancas. Blancas. Pero esta, no sabía que la planta de rosa agarrándose por una estructura pudiera trepar así como una enredadera. Me sorprende esto. Esto va a agarrar todo, va a estar muy gruesa. Bueno, ha ido mejorando, unos caminos con grava y rosas a los caminos. Blancas, amarillas, rosadas, rojas. Aquí tenemos amarillas y blancas. Mira, en tonos como naranja, rosado, naranja. Vamos a acercarla. Igual acá, estas tienen un color entre naranja y amarillo. Hermoso. Sorpresas de botánico que no conocía, doña Hortensia. No, en estos lugares como... Nos sorprende. No le cansa caminar por la grava. Mira, mira. Yo caminé tanto Ya, vamos rumbo ya. al lugar donde se sepultaron a las cosas. No, yo estoy acostumbrada a caminar. Ah, bueno. Yo camino, mira, de mañana, de tarde, de noche. No tiene tema con caminar entonces. No tengo Porque ningún problema. una de las cosas que yo me resistía un poquito a venir era porque no quería hacerle caminar. No. Y además no quería venir solo. No, no, a mí me encanta caminar. Cuidado, se va. Yo siempre digo, pero te voy a llevar, me dice mi hijo. No, yo quiero caminar, necesitamos caminar, hay que mover los pies. Le digo. Y sí. Eso es salud. Caminar es salud. Lastimosamente nomás hoy en día el mismo sistema de vida de subirte en el Uber, en el coche, la gente no quiere caminar más ni 10 cuadras. No me diga que esta es la tumba. Sí. Esta es la tumba. Esta es la tumba de Anna Herr. La tumba de la señora Anna Herr. Bueno, vemos un perímetro con ladrillo. Y en el centro vamos a ver el corazón de frente. Un corazón. En el centro con flores. Un poco más de vida acá. No hay un letrero que indique, ¿ves? No, tenemos. O sea, si no venimos con un guía, no, nadie va a saber. Nadie va a saber qué es lo que hay acá. Es posible que como no hay protección, capaz que alguien pase, incluso por encima, profanando, Claro. porque para mí pisar eso es profanación, de alguna manera, ¿no? Sí. Y los restos mortales de ella están ahí, Acá le dejaron. ahí abajo. Acá, y acá le hizo el poema Manuel Ortiz Guerrero. El poema. Son 10 estrofas, era un poco largo, pero por lo menos la primera estrofa, porque vos tenés también mucho trabajo todavía. Dice poema fúnebre de Manuel Ortiz Guerrero. Señores, Ana de Fiebre aquí descansa en el recinto de esta caverna sepulcral. Como el incienso azulado de una muerta esperanza, en su urna de arcilla duerme un sueño eternal. Hasta ahí te voy a decir porque tiene 10 estrofas ahí. Un poquito más. Está lindo. Un poquitito más después porque a mí me emociona mucho cuando estoy acá frente a esta Saber que estamos frente a la persona que ingenió la mayoría de toda esta hermosura que es el Parque Botánico de Asunción, Paraguay. Mira, es realmente un lugar sagrado, ¿verdad? Un lugar sagrado y acá tenemos que poner por lo menos un historial y ponerle más flores. Viste que ni una lápida que indique el nombre, la fecha. Creo que si ella es la creadora y quiso estar acá, Una protección, ¿verdad? una protección, Sí, ya que te están fijas. los pilares en la esquina, Sí, una placa
Una placa recordatoria. Recordatoria y que haga un resumito de quién está aquí. De que gracias dentro de ese corazón, los restos de esa persona que está ahí, creó este bello paisaje que miles y cientos de miles de ciudadanos de la capital y del interior que visitan vienen a disfrutar de esta naturaleza hermosa. Como ven, es casi un bosque con mucha variedad de árboles. Es increíble, es que un árbol es diferente del otro. Sí. En un bosque a veces de pino es pino nada más, pero aquí el vecino de al lado es otra especie, por decir así, no sé cómo se dice en botánica. Sí, sí, sí. Nuestro principal pulmón de Asunción. El pulmón. Nuestro jardín mayor de Asunción. No sabes lo que es venir a caminar acá y respirar aire puro. Y todos los árboles son diferentes. Y mira este que enorme, mira eso. Mira, hay que ver las copas. Un tatané. Creo que este es un tatané. A mí le faltan un poco los nombres. Anteriormente tenía los nombres. Sí, en el video anterior que yo hice, que vine y caminé el jardín botánico y caminé el zoológico. Ya hice un video para alzarlo antes que este. Me llamó la atención y comenté de que los árboles no tienen placas con sus nombres. Y si vienes a un jardín botánico, se supone que quieres aprender, no que sepas los nombres de las plantas. Bueno, don Hortensia, con todo el honor que se merece, nos despedimos de este lugar. Ojalá en una próxima visita tenga unas vallas de protección, aprovechando los pilares, pueden ser unos cordones de color blanco, negro, no sé. Y una placa recordatoria para que las personas que visiten aquí, justo al frente está el jardín de rosas, ahí donde estoy señalando ahora, puedan venir y comprender que este lugar para mí es el más importante del jardín botánico. Muy cierto. Y se merece también respeto, mucho respeto. Para mí, a mi entender, la creadora de todo esto que está ahí es un lugar digno de visitar. Es como que si haces un recorrido por un barco y no visitas la sala de máquinas. Este es el origen. Nadie debiera... Yo nunca pensé que hubiese un lugar así. Me impresiona mucho. Y que la gente no conozca y no sepa y que pase por aquí y no conozca. Bueno, el alma del jardín. El alma del jardín. Así le dominan los entendidos. Está cuidado, déjame aclarar porque después no quiero que me bajen la caña, que está cuidado el lugar. Mira, está bien cuidadito, no está profanado, tiene un borde muy lindo alrededor. Solo estaba sugiriendo que acá, entre cada poste de esto, haya una protección para que nadie, sin querer, un niño, o mitaí, como se dice acá, o mitacuña ahí, entren y caminen por encima de los restos de Anna Herr, la alemana Anna Herr. Anna Herr, periodista. Y una placa o un murito diseñado acorde a la época, donde esté una placa que haga el recordatorio de quién fue, qué año vivió, un resumito. Bueno, eso es todo, dale, seguimos. Bueno, justo donde esta planta está en el camino entre la tumba de la señora Anna Herr y el camino que ya estamos vislumbrando de la casa alta, que vendría a ser la casa de descanso que construyó Don Carlos, el primer presidente de la República, don Carlos Antonio López, y que más tarde ocuparía su hijo. Bueno, ellos, don Carlos, todos llegaron a ocupar como una casa de verano. Sería una casa así de fin de semana, ¿verdad? De descanso. Está la casa, pero también lo importante, como te estaba comentando, que aquí se fundó la primera escuela agrícola del Paraguay. Acá se fundó. Y nada menos, te podés imaginar, nada menos que este sabio, el doctor Moisés Bertoni, fue el director. Imagínate por acá en este lugar, el sabio, el gran Moisés Bertoni, también cuántas veces por acá habrá salido Sí. a pasearse un poco. Y uno de los botánicos más famosos de Paraguay, Moisés Bertoni. Sí, Moisés Bertoni. Dice que fue quien primero clasificó la mayoría de las especies acá en Paraguay. Sí. Hizo toda una clasificación.
hacer ustedes si tenían en carpetas las semillas, las especies, distintas semillas con el nombre y sus propiedades. Creo que había más de 3000 carpetas. ¿Escuchas? La belleza, ¿verdad? La construcción. Esto sí se conserva así del año 1840. Que podés, mira, podés observar pues, la viga esa que está ahí de madera. Sí, fue de... El trabajo artístico de las rejas. Y todo eso sí es original, ¿no? Original. Esta sí se mantiene las rejas, el techo, todo. Todo completo. Desde 1840. 1840. Son 183 años. Así mismo. Todo esto que estamos mirando tiene 183 años de construido y se conserva Conserva. de una forma increíble. A ver, está vacío ahora, ¿no? No se puede. No se puede ingresar, ¿no? Porque más o menos está en mantenimiento y aparte se tiene que restaurar algunos lugares. Anteriormente uno se podía subir arriba, en una escalera, pero ahora eso por un poco de temor a que vaya deteriorándose se prohibió. El segundo piso es de madera. Madera, tiene todo eso así. Te fijaste que todo eso es de madera ahí, O sea, si vas a caminar por el segundo piso estás sobre tablones. sobre todo. Y el piso, doña, acá sí, Eso sí, es aquel. este sí es original. Este es original. Ajá. Y generalmente los ladrillos de antes Sí. son un poquito más anchos que esto. Esto pareciera ser, pero siempre los ladrillos antiguos son de Ese no. más pero, grandes. pero este que incluso Este está sí. con una figura casi de rombo. Son como unos rombos. Sí. Viste que no son, si vas a mirar uno solo, no tiene una forma exactamente cuadrada. Por más que yo me alinee así, ve, junto con la pantalla, está inclinado los cortes. Son rombos. Artísticamente, ¿verdad? Y Sí. acá, por ejemplo, mira esto. Es también Esta es una puerta mira la puerta de algunas de alguna parte que están restaurando. Viste el techo. Ahí tiene madera, sería todo madera. O sea, vimos el frente, estamos viendo acá el costado. Como ve, tiene todo una especie de balcón arriba, segundo piso. Y vamos a ver la parte posterior. Ah, tiene todo un corredor trasero. Un corredor. Del costado. Porque bueno, estamos asumiendo que aquella es la parte de adelante. Fíjate que este piso también creo que es Mira, todo un corredor tiene aquí arriba y abajo, en los dos pisos. qué belleza, ¿verdad? Qué belleza. Y obviamente Ellos siempre traían los mejores constructores. con estas columnas, por mucho rato va a durar esto todavía. Sí, va. Y con un poco de mantenimiento esto no se va a perder. Hola, ¿qué tal? Hay unas plantas donde creo que es el año donde 1840, que sí. Y yo creo que este sí es el frente de la casa. Y mirá que tiene una rampa de entrada. Sí, sí, esto sí. A ver. Este sería el frente.
Realmente, aquí estamos viendo el frente de la casa. Por aquí es que se entra, tiene su paseo, sus escalones. Vienes hacia acá. Y tenemos... Este fue la residencia de Don Carlos, dice que ya en 1840. Mira, las ventanas, los balaustres, las rejas. Ya acá es un trabajo más sencillo. Me parece que ya es más moderno, ¿verdad? No. Yo pienso que... Porque mira, tiene el detalle arriba. Eso sí. Pero yo cuando observo la otra casa y observo esta, como que casi le llega a la otra. Pero la otra tiene más detalle. La otra está más... No sé cómo decir. Pareciera que tiene más historia o Sí. más... Sí, porque tiene más detalles así de... Ya esta se ve un poquito más simple que la otra. No le quita mérito estas bellas columnas, esa cerca de metal con todo ese trabajo realizado. No le quita mérito. Realmente está muy bien hecha, muy linda. Pero en cuanto a la ornamentación de la como tal, yo veo la otra casa un poquito más trabajada, más detallada. Pero bueno, al final esta fue una casa que construyó él extra, una más. Viene bien preparada, porque a veces viene un fuerte viento como el eucalipto y eso te tumba, pero este guapo, estos dos son el guapo, planta nuestra de nuestros bosques, el guapo. Resistente a los vientos. Muy resistente a las tormentas, todo. Difícil de tumbar. Muy difícil. Así como el mango también es muy... La planta del mango también es muy resistente. Parece que depende mucho de la raíz como va por abajo. ¿Cómo es? Cuentan también Un túnel. que... ¿Acá? Pareciera ser que muchos dicen que el túnel de acá salía para irse hasta la iglesia Santísima Trinidad. Ah, leyenda urbana. Hay una leyenda... Yo creo que sí, realmente eso existió alguna vez, ¿verdad? Era el túnel que llevaba hasta la iglesia Santísima Trinidad, porque la iglesia Santísima Trinidad también fue construida por Don Carlos, Sí. como la iglesia de la Encarnación. Siempre los templos que él mandaba edificar tenía que tener la mirada hacia el sol. La principal entrada, por ejemplo, tenía que siempre mirar hacia el oriente, hacia el sol, hacia la nacida del sol. Y acá dicen que sí, un sótano, pero quizás con el tiempo, con las construcciones también fue... Increíble que desde aquí haya por lo menos el rumor de un túnel hasta la iglesia que firmamos la semana pasada, la iglesia de Santísima Trinidad, Que hasta ahí llegaba. que también fue construida por don Antonio López. O sea, él tanto construyó esta casa que ven acá como la iglesia. Y no sería de extrañar que hubiera hecho algún tipo de Un túnel. Aunque se dice, estuve averiguando también, de que en realidad él tuvo una forma de salir, pero hacia el río. Hacia el río, como un camino, para huir en caso de algún ataque tenía su... Y no, eso del río sí, pero esto sí cuentan ya la gente de aquel tiempo, sí, que el túnel existió. Ahora, ¿de dónde el túnel salía? No lo sé. Quizás... ¿Y será? No, Vamos a sí, investigar, vamos a empezar a escapar, vamos a empezar a pico y pala y vamos a abrir huecos. ¿Cómo es que hacen la gente de Villarrica a buscar oro? ¿Cómo se le dice? Plata gugú. A lo mejor empezamos a buscar el túnel y encontramos mucha plata gugú ahí. La riqueza de los presidentes de aquel momento. Y nos hacemos famosos, Hortensia. Nos hacemos famosos. Vamos a buscar la plata. Primero el túnel que une con la iglesia y después la plata. Después buscamos la plata de Bueno, acá con Hortensia nos vamos despidiendo por el día de hoy.
Fue muy instructivo, ¿verdad? Muy interesante. Sí, muy interesante. Yo también estoy muy agradecida a vos por visitar este lugar y por transmitir también una parte de nuestra historia. Muy agradecida. Y yo por el libro que me regalaste. Les quiero hacer notar como despedida final algo curioso, donde estamos sentados. Un tronco de árbol, mira qué clase de grosor tiene ese tronco. Observa el asiento que nos buscamos doña Hortensia y yo para despedirnos. Un tronco con un espesor de más de 1 metro de diámetro. Sí, sí. Gracias. Bueno, chao, nos despedimos. Chao, chao. Hasta el próximo video. Bendiciones, chao. Chao, chao.